Muchas gracias por continuar con nosotros. El día de hoy en la revista La Negrita nos acompaña un invitado muy especial, amigo de la casa. Él es Kenneth Vargas, quien estudió Teología y Filosofía con especialidad en Mariología. Kenneth, gracias por aceptar la invitación. Buenas tardes, Wendy. Tanto tiempo no verla. Aquí de nuevo otra vez colaborando en el llamado del Señor y Nuestra Madre Santísima. Así es, muchas gracias por aceptar la invitación. Kenneth, en aquel momento estábamos en la plazoleta porque pues no había pandemia y podíamos acercarnos hasta el Santuario Nacional, la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles. En esta ocasión la realidad es distinta y por precaución no debemos peregrinar hasta la Basílica Nuestra Señora de los Ángeles, pero sí podemos compartir espacios como estos que nos catequizan y nos llenan de fe y esperanza. Hablemos del hallazgo, ese momento que refuerza nuestra fe con María en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles y la Puebla de los Pardos. Sí, claro, es muy importante porque lo espiritual siempre tiene que ir en principio, ¿verdad? La gente a veces se desespera. La gente dice, ay no, que nos hablen de la Virgen, dónde fue el hallazgo y toda la cosa y queremos volver a vivir de nuevo. Pero para que suceda un milagro tiene que haber un porqué. Y en esa época la Puebla de los Pardos era un lugar marginado completamente de los españoles. No le puedo decir a ciencia cierta, ¿verdad? Pues no soy historiador, soy mariólogo. Si había maltrato, que pues por lógica que sí, en esas épocas los españoles sí tenían pues ese mal hábito. La iglesia alzaba la voz, pero antes, digámosle, los políticos eran más poderosos que la iglesia cuando se asentaban en lugares de colonización, ¿verdad? De hecho hay una película muy bonita, no sé si usted algún día la ha visto, La Misión, con Robert De Niro. Ahí en esa película los sacerdotes alzan la voz, empiezan a defender a los indios y demás, y aún así los mismos españoles y portugueses empiezan a sacrificar a los sacerdotes con todo y los indios. Algo muy similar pasaba acá, ¿verdad? Para esa época los españoles habían traído personas de raza negra como esclavos de Senegal, de Nueva Guinea y Congo, y también ahí mismo en esa zona de la Puebla de los Pardos estaban los mestizos, los mulatos, o sea, los indios, ¿verdad? Mestizos y los mulatos, y ellos tenían marcado un límite, ¿verdad? El límite empezaba desde la Cruz de Caravaca, que me contó usted fuera de cámaras, que estuvo por ahí hace poco. Actualmente ahí está el monumento hecho por los españoles, ¿verdad? Porque eso marcaba la línea donde ellos no podían traspasar. Luego de ahí seguía la marca hasta los tribunales de justicia, luego al TEC, al famoso TEC, y si no me equivoco, bueno, aquí lo tengo apuntado para no equivocarme, estaba y terminaba en el río Toyogres. Esa era la línea que limitaba y que también era como la frontera para que no pasaran los mestizos, mulatos y negros. Eso pues tenía molestia al pueblo, por lógica. Hablemos de que usualmente cuando pasan cosas así, todo el mundo le echa las culpas a Dios. Imagínate entonces los indios que venían de creer en dioses de la naturaleza, etc., pues se podían enfriar en la fe. Había que hacer algo, tenía que suceder algo ahí para que esa fe se volviera a levantar. Estaban también estos otros hermanos que venían de África, que también ellos tenían sus creencias por aparte. Y algo tenía que suceder, algo que tenía que suceder. Y es cuando se da el gran hallazgo. Yo siento que en ese momento, en lo que yo he estudiado un poquito con respecto a eso, porque cuando yo empecé a estudiar Mariología, lo primero que hice fue estudiar mi país, ¿verdad? Porque es muy fácil estudiar usted algo afuera y todo, pero no enfatizarse en el país. Sí, había una opresión muy fuerte. Y en lo espiritual,
la fe estaba también, estaba jugando un tema muy importante. La gente se estaba enfriando. De nuevo los indios estaban como tratando de coger de nuevo sus creencias. Siento yo que la oración de los sacerdotes franciscanos de la época, la gente que iba a la misa y todo eso, pues fueron escuchadas sus oraciones en el cielo. Y luego se da el hallazgo. No sé si quiere preguntarme algo específico de esto, antes de llegar al hallazgo en sí. En medio de esa división podemos interpretar como una intervención de paz de María Santísima en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles, un abrazo de amor a través del hallazgo. Ella dijo algo muy hermoso cuando tuvo la entrevista con el ángel Gabriel. Ella dijo: he aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra, ¿verdad? Ella es la esclava humilde. Ella es la del sí, la que no lo pensó mucho, no puso en duda, ¿verdad? Tal vez a mí me pregunta Dios: vea, usted tiene que ir a llevarse a esta gente, vas a pasar por un montón de lugares peligrosos, y yo seguramente le diría a Dios: déjeme pensarlo, ¿verdad? Porque tal vez hay personas más capacitadas que yo. O sea, yo le pondría un montón de peros al Señor. Nuestra Madre Santísima no lo hizo. Inmediatamente confió en Él, algo que tenemos que aprender nosotros de ella, confiar en el Señor y decirle sí. Y ella se aparece en el momento, siempre ella escoge a los más humildes, a los más pobres, a los más oprimidos. O sea, si vemos la historia de nuestra madre acá en Costa Rica y vemos la historia en Fátima, son 3 pastorcillos que ni sabían leer algunos. Eran de un pueblo de Fátima que no conocía, o sea, nadie sabía ese pueblo. Si nos vamos a Lourdes, de una muchachita, de una niña que padecía de asma también, que no había terminado ni tan siquiera no había hecho la primera comunión. Gente humilde, o sea, gente que no tenía, apenas tenían dónde recostar la cabeza. Y eso se da acá, ese amor, ese abrazo. Claro, ella oye y escucha el grito del oprimido, ¿verdad? Espiritualmente. O sea, para que no se tergiverse, la Virgen María no es una cuestión así como una caballera que va a ir a pelear con una espada, no, espiritualmente ella oye al oprimido. Ella también era una mujer humilde, ella se declaró esclava del Señor, por lógica donde el Señor la mande, ella va a ir, porque ella le dijo sí al Señor desde un principio, no solamente para concebir, sino también para disponerse en el servicio de Dios, algo que a veces nosotros tenemos que luchar, ¿verdad? Con eso, siempre le ponemos trabas al Señor. Usted ya me conoce, bueno, yo siempre hoy voy dando el mensaje también, ¿verdad? Nosotros le ponemos trabas al Señor donde Él nos llama, nosotros siempre pensamos, siempre analizamos y el llamado del Señor no es de análisis, es de ya, escuchar y ejecutar. Sí, claro, imagínese usted que en el año que se da el hallazgo, que es en 1635, apenas estaban ellos recibiendo esas catequesis y demás, estaban los corazones fervientes en oración, las abuelas de esa época y todo, mujeres de rosario en mano. Lógico que ella tenía que venirlos a abrazar, había escuchado el clamor y se le aparece a una mujer, ¿verdad? Interesante también. Usted empieza a hacer los estudios solamente en México, se da una diferencia, se le aparece a Juan Diego, un hombre, ¿verdad? Pero si usted hace un análisis de las apariciones y hallazgos, en el caso de Costa Rica, en Fátima es a 2 mujeres y un pastorcito, que era el menor. En Lourdes es a un niño, a una niña, perdón, y acá es a una mujer también, ¿verdad? Entonces, cuando se da el hallazgo, perdón, todo cambia, la mentalidad de los españoles cambia. Ellos se cuestionan, dicen, bueno, ¿por qué a esta india? ¿Por qué a esta mestiza? ¿Por qué a esta gente que teníamos ahí en la Puebla de los Pardos? Ve qué bonito, ahora sí uno entiende lo de la Puebla, porque esa gente que las teníamos como en un corral, ¿verdad? Ahí. ¿Por qué? Ellos ven algo especial, porque también, pues, lógico que eran temerosos. Tenían desgraciadamente, sus pensamientos racistas y demás, pero eran temerosos también, respetaban, en cierto modo, la autoridad de la iglesia. Y ahí es donde se va a unir, ¿verdad?, también el pueblo.
junto con los españoles, como pasó en México. Para mí el abrazo más grande de la Virgen es el clamor que ella escuchó, así como ella también fue la intercesión en la palabra de Dios, ¿verdad? Cuando convierte las aguas en vino, pues me imagino que también ahí había un clamor, ella escuchó y decidió aparecer de esa forma en hallazgo. ¿Cómo debemos entender el hallazgo? De ahí, yo creo que si nos vamos a la cultura, ¿verdad? Es un poquito, era más fácil que ella se apareciera en una muñequita de jade, ¿verdad? Algo tierno, que no en una aparición como Fátima. Quizás por la cultura, por zona, qué sé yo, no sé. Para mí una aparición no hubiera sido creíble, mucho menos en la opresión que tienen los españoles a los indios, a los mestizos. Creo que hubiera sido eso un son de burla, hubiera sido eso también, no sé, algo más bien de castigo, de locura, y quizás no hubiéramos tenido la historia que tenemos hoy. El caso de la muñequita es algo impresionante porque ella dice, claro, viene la muchacha o la niña, no sabemos, ¿verdad? Todavía, toma la muñequita, la guarda, se desaparece, vuelve a aparecer, la halla en la piedra de nuevo, luego van del padre, le dice al padre, el padre la guarda como un tipo sagrario, ¿verdad? Con llave, solo él tiene la llave, abre, no aparece, la mujer va y la vuelve a encontrar y claro, lógico que ya eso tiene una credibilidad y ahí no se podía poner nada en tela de duda. Eso era más fácil o más factible en esa época que una aparición, ¿verdad? Recuerde que en Europa las apariciones eran tal vez más accesibles porque había más estudio, o sea, el cristianismo estaba ya sentado, ¿verdad? Después de Jesús, de la muerte de Jesús, el cristianismo en Roma se expande a lo que es Europa desde el año 100 después de Cristo, por ponerlo así. Aquí no, aquí eran ideologías completamente contrarias, creencias en Dios, en la madre naturaleza, la madre no sé qué, la del tigre, la del puma, la de la anta. O sea, era muy difícil, una aparición no iba a ser tan fácil. Ahora, si usted me dice, ¿pero por qué en México? Sí, bueno, es que en México había mucha influencia europea desde antes. Ya México estaba muy extendido, había mucho cruz incluso, ¿verdad? Los famosos bastardos que llamaban antes, cuando eran los cruces. Había un poquito más de preparación, estaba más abierto, pero Costa Rica no, Costa Rica de hecho fue una villa española. No sé si usted recuerda eso cuando estudiaba estudios sociales, Costa Rica era una villa, era como la villa, como el residencial de los ricos, ¿verdad? Los españoles tenían esto como un residencial, todo el país. Y aquí no tenían un conocimiento apto. De hecho, las iglesias eran muy pequeñitas, tal vez había un sacerdote nada más franciscano, o sea, en una parroquia que abarcaba, imagínate, todo Cartago, ¿verdad? Porque, bueno, todo Cartago no, sino que estamos hablando, ahorita que empecé yo a enmarcar los límites de la Puebla de los Pardos, es grandísimo, ¿verdad? Si usted conoce Cartago bien, de ahí usted empieza a hacer un recorrido y es inmenso todo eso. Y esta gente no tenía un conocimiento apto. La única forma en que se puede dar un milagro como ese, en que se puede hacer que creíble, que puede dar un impacto espiritual, era en forma de hallazgo. Desde el hallazgo empieza a darse un recorrido de fe, de tradición, que lleva a la Virgen María en la advocación de Nuestra Señora de los Ángeles a convertirse en la patrona de Costa Rica. Sí, de hecho, ya ahí hasta lo que es la parte política empieza a entrar, ¿verdad? Digámosle, aquí tengo esta información que es muy importante. Ella fue declarada patrona de Costa Rica por el Congreso de la República en 1824, ¿verdad? Esa es la primera vez. Luego fue ratificada como patrona
en los años de 1924 y en el año 2002 por el mismo Congreso. Y en 1926 se le concedió la coronación pontificia, ¿verdad? De ahí se abre como un patrimonio, esto también es un patrimonio nacional, la romería, que la extrañamos, por cierto, ¿verdad? Ya 2 años, triste romería. Y es donde, digamos, yo creo que en Latinoamérica es una de las peregrinaciones que tiene más impacto a nivel mariano. Explíquenos la importancia de la coronación pontificia. Bueno, primero que nada, a mí me encantó muchísimo porque a veces mucha gente, yo que estoy dando muchos talleres de Mariología y eso, había mucho católico todavía que cuestionaba, ¿verdad?, el hallazgo. Entonces, o también la devoción a Nuestra Señora de los Ángeles. Ustedes saben la historia, ¿verdad? El impacto aquí, cuando yo vine a dar el programa Conociendo a María, es porque yo vengo de 2 generaciones de protestantes. Imagínate, una persona que fue protestante, que viene de 2 generaciones protestantes, que chiquitito fue protestante, hacerse mariólogo y defender a la Virgen María, ¿verdad? Para mí es muy importante, y ya voy a recalcar lo de la coronación. Es muy importante también que nosotros entendamos sobre la coronación, pero especialmente la entronización, ¿verdad? Porque eso le va a dar más veracidad y más confianza con respecto a la devoción de Nuestra Señora de los Ángeles, que igual tiene el mismo impacto de la Virgen de Fátima, el mismo impacto de la Virgen de Lourdes, el mismo impacto de Nuestra Señora de Guadalupe, etc. Entonces nosotros tenemos que entender la coronación. María es coronada, ¿por qué? ¿Por quiénes? ¿Verdad? Siempre lo hemos dicho. Por Dios Padre y nuestro Señor Jesucristo. De hecho, hay una parte que nosotros estudiamos, mariológica, que se divisa. Hay santos que tuvieron ¿cómo se llama? La epifanía, ¿verdad? Tuvieron la visión de ver la coronación de Nuestra Señora. De hecho, San Juan Bosco tuvo sueños sobre eso. Y Nuestra Señora, pues, no se iba a escapar de tal coronación. Es muy importante porque se corona como reina de todos los hombres y reina de todos los ángeles. Y esto también nace por la coronación que se hacía en España a la Virgen del Pilar. De hecho, no sé si usted sabía que a ella se le pone Nuestra Señora de los Ángeles, porque también así se le dice a Nuestra Señora del Pilar en España, porque quien se encargó del caso fue un franciscano y ellos eran devotos a la Virgen, a Nuestra Señora de los Ángeles. Por eso se le pone el nombre también de Virgen de los Ángeles a ella. Y por eso la coronación, que es muy importante. Pero decía también que la parte espiritual, para que nosotros tengamos esa devoción profunda, que veamos que esto es serio. El Papa Benedicto, en Radio Vaticana, dijo lo siguiente, en el 2011, ¿verdad? Dijo lo siguiente: existen innumerables signos sagrados capaces de difundir la religión cristiana sobre la tierra y acrecentar la devoción de los fieles, dice, y entre estos testimonios está también la imagen de Nuestra Señora de los Ángeles conservada en la Basílica de Cartago. Imagínate qué bonito, ¿verdad? Después de que él hizo la entronización. Él la declara ya oficialmente, aparte que ya se había hecho el ritual, pero lo está declarando en Radio Vaticana, que hay un lugar, o sea, está invitando al mundo, que hay un lugar. Aquí la gente puede vivir la coronación también, la gente puede ver, puede llevar el proceso de este hallazgo y de esta devoción declarada oficial marianamente a nivel mundial. Kenneth, para finalizar, desde su experiencia como una persona que fue de otra denominación religiosa y ahora es mariólogo, su mensaje para que sigamos rogando la intercesión de nuestra Madre Santísima con un corazón lleno de amor, enamorados de ella. Bueno, primero que nada, rezar el rosario. Es lo primero que nos levanta la devoción. Decía un padre
paz descanse, murió hace creo 5 años. Yo estando aquí en un programa de Conociendo a María, me dieron la noticia, se llamaba Gabriel Amort, padre exorcista que fue ordenado por el Papa Juan Pablo II, decía que uno no se podía llamar católico si no era mariano, y usted no se podía llamar mariano si no era católico. Entonces, yo siento que mi mensaje final, ¿cuál es? A mí, María me llevó a Jesús. Protestante me llevó a Jesús. Ella se me apareció en sueños, me salvó de una cuestión terrible, de una agresión. Yo tengo un testimonio, aquí está grabado en Radio María mi testimonio. Desde pequeñito fui regalado y todo eso. Yo sufría maltrato infantil y ella se me aparecía en sueños. No sabía que era la Santísima Virgen María. Y cuando yo me di cuenta fue lo que me llevó, hago el resumen porque es la despedida, ¿verdad? Y para mí, lo que Jesús hizo en la cruz no fue en vano, y eso se lo quiero regalar a todos. O sea, Jesús vio a su madre, Jesús sufrió. Cuando hablamos de que usted me pregunta, Kenneth, ¿qué estudió usted? ¿Qué sé yo? Hay una especialidad que yo saqué que se llama cruzología, ¿verdad? Y nadie podía estar al frente de la cruz, que estaba ella. Ella estaba ahí y ningún soldado la pudo tocar. Y ella se la encargó a Juan y le dijo, hijo, y con esto me despido, hijo, le dijo a Juan, el que escribió el Evangelio de San Juan y el Apocalipsis, hijo, he aquí tu madre. Muchas gracias, Kenneth, por aceptar esta invitación. Ahí teníamos a Kenneth Vargas. Él estudió teología y filosofía con especialidad en Mariología. Siga acompañándonos en la revista La Negrita. Proclama mi alma la grandeza de Dios, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado mi humillación. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Señor ha hecho obras grandes por mí. Su nombre es santo y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proezas con su brazo, dispersa a los soberbios de corazón, derriba del trono a los poderosos y enaltece a los humildes. A los hambrientos los colma de bienes, a los ricos despide vacíos. Auxilia a Israel acordándose de su misericordia, según lo había prometido a nuestros padres, en favor de Abraham y su descendencia por siempre. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama mi alma la grandeza de mi Dios. Proclama
grandeza de mi Dios.